El lado oscuro del Titanic. Todos conocemos la historia del Titanic, el barco más lujoso de su época, construido en 1909, zarpando en su viaje inaugural el 10 de abril de 1912, desde Inglaterra rumbo a Nueva York. Se le consideraba insumergible, símbolo de progreso y riqueza. Pero solo 4 días después, la noche del 14 de abril, chocó contra un iceberg en medio del Atlántico Norte. Incluso todos ubicamos la famosísima película de Hollywood. Nuestra hermosa Rose y al talentoso Jack se conocieron en este barco, se enamoraron. Incluso con las dificultades, porque sí, Rose ya tenía novio. Chale, me humilló. Pero se enamoraron, vivieron todo este trágico suceso, y bueno, llegamos a esta famosísima escena donde sí, Rose le hizo espacio a Jack y los dos se salvaron en aquel pedazo de madera. fueron felices. Jack le estuvo enseñando todos los talentos, todas esas aventuras que le había prometido. Y una vez pasados los años, envejecieron y tiraron al océano el corazón del mar, lo tiraron al océano. pero, así es como debería haber terminado. Todos conocemos que bueno, Rose no le hizo espacio y bueno, Jack terminó en el fondo del océano. Toda esta historia ya la conocemos, pero lo que quizá no sabes es que el Titanic escondía secretos. Y algunos de ellos, hasta el día de hoy, siguen bajo el agua. Pero bueno, comencemos. Y si no era el Titanic, sino que era el Olympic. Existe una teoría conspirativa que dice que el barco que realmente se hundió no fue el Titanic, sino su barco gemelo casi idéntico, el RMS Olympic. Ambos barcos fueron construidos al mismo tiempo por la misma compañía, la White Star Line. Pero el Olympic había sufrido graves daños en un accidente anterior con un buque de guerra. Esto generó altos costos de reparación y problemas con el seguro. En esta teoría se menciona que la compañía decidió cambiar los nombres de los barcos, hacer pasar al Olympic como el Titanic, hundirlo intencionalmente y cobrar de esta forma el seguro. ¿Realidad o fantasía? La mayoría de los historiadores lo niegan y no hay evidencia física concluyente, pero la teoría sigue viva, a más de 100 años después de lo sucedido. Segunda teoría. Una novela predijo el desastre 14 años antes. En 1898, un escritor llamado Morgan Robertson publicó una novela llamada Futility. Contaba la historia de un enorme barco llamado Titán, que se hundía tras chocar con un iceberg en el Atlántico. Esto en abril. No tenían suficientes botes salvavidas. Demasiadas coincidencias. Imagínate, esto lo escribió 14 años antes de que el Titanic existiera. Tercera teoría. El fuego que ya lo estaba destruyendo desde su interior. Antes de zarpar,
El Titanic tenía un incendio oculto en la bodega de carbón. El fuego llevaba días activo, debilitando justo la zona del casco donde más tarde impactaría el iceberg. La pregunta es, ¿el barco ya estaba condenado desde antes de tocar el mar? ¿Y por qué no hicieron nada de saber que esta zona ya estaba debilitada? ¿Por qué dejaron esta situación sin atender? Cuarta teoría. Millonarios que cancelaron el viaje por presentimientos. Entre ellos JP Morgan, dueño de la compañía naviera. También canceló Milton Hershey, el creador del chocolate que seguramente ubicarás. Ambos tenían sus boletos y ambos cancelaron a último minuto. Por presentimientos, quizá alguien les avisó que este barco no llegaría. Simplemente nadie lo sabe. Quinta teoría. La orquesta no tocó lo que tú crees que viste en Hollywood. La leyenda dice que la orquesta tocó más cerca de ti, mi Dios, hasta el final. Pero algunos sobrevivientes aseguraron haber escuchado otra melodía. Una pieza animada llamada Autumn. Sea cual sea, lo hicieron tocando mientras el agua ya le llegaba a los tobillos. Imagínate esa escena. De verdad sería impactante. Sexta teoría. Botes salvavidas a medio llenar. El Titanic tenía muy pocos botes, pero aún así los primeros se fueron medio vacíos. Uno de ellos tenía espacio para 60 personas y ¿qué crees? Que solamente partió con solo 12 personas. La razón, la tripulación no sabía cómo actuar. No tenía las indicaciones claras. No creerían que el Titanic se iba a hundir. Pero bueno, esto costó muchas vidas. Séptima teoría. El panadero que sobrevivió gracias al alcohol. Charles Hogan, jefe de panadería, cayó al agua helada sin chaleco salvavidas. Pero, sobrevivió más de 2 horas flotando. Dijo que había bebido varias copas de whisky, lo que pudo haberlo ayudado a resistir el frío. Siendo uno de los últimos en ser rescatado con vida. Y obvio muchos atribuyen que se salvó gracias al alcohol. ¿Será cierto o no será cierto? Octava teoría. Algunos perros sobrevivieron y otros no. Y es que en este viaje teníamos 12 perros a bordo. Solamente 3 fueron salvados, todos de razas pequeñas, llevados por sus dueños en los botes. Uno incluso fue envuelto en una manta y cargado como si fuera un bebé. Otros, lamentablemente, quedaron encerrados en las perreras cuando el barco se estaba hundiendo. De verdad, pobrecitos. Novena teoría. ¿Y si el iceberg no fue casualidad? Y es que en enero de 1912,
ocurrió una muy rara combinación astronómica: luna llena, perigeo lunar y mareas extremas. Algunos científicos creen que toda esta combinación liberó icebergs gigantes, todo desde Groenlandia, justo en la ruta que tomaría el Titanic. Demasiada coincidencia. 10ª teoría. El vigía no tenía binoculares y todo fue por una llave olvidada. Y es que en el momento del impacto con el iceberg, los vigías del Titanic no tenían los binoculares. Parece increíble, ¿no? Pero es verdad. Uno de los oficiales asignados originalmente, David Blair, fue retirado de su puesto antes del viaje final y, sin darse cuenta, se llevó consigo la llave del casillero donde estaban los binoculares del vigía, por lo que de esta forma la tripulación no pudo acceder a ellos durante todo el viaje. El vigía Frederick Flett, quien estaba en el puesto cuando vieron el iceberg, dijo años después: si hubiéramos tenido binoculares, lo habríamos visto a tiempo. Se hubieran salvado vidas. Imagínate, ese retraso de segundos pudo haber sido la diferencia entre la vida y la muerte. Onceava y última teoría. Un pasajero que sobrevivió a 2 hundimientos. Y nos referimos a Violet, quien fue enfermera y azafata a bordo del Titanic. Pero eso no es todo. También estuvo en el Britannic, un barco gemelo del Titanic, que también se hundió. Y antes de eso, también iba en el Olympic, otro gemelo que chocó con un buque de guerra. Sobrevivió a los 3 incidentes. Incluso es conocida como la Dama Insumergible. ¿A qué ese dato no lo conocías? Y es que más de 100 años después, el Titanic sigue hablándonos, no solo como un símbolo de tragedia, sino como de advertencia. Una historia que incluso la hemos visto reflejada en Hollywood. Y una historia que seguramente todos estos datos, todas estas teorías, seguramente muchas de ellas las desconocías. Dime en los comentarios si tú ubicabas alguna de ellas y dime cuál fue tu favorita. Y con esto me despido. Gracias por tu apoyo, gracias por tu cariño y no olvides decirme si realmente Jack y Rose cabían en este pedazo de madera. Pero bueno, me despido, te quiero mucho, te mando un abrazo y gracias por tu apoyo en todos mis videos. Te deseo un día, una nochecita muy bonita y te mando un abrazo muy solidario. Cuídate mucho, te quiero y nos vemos en una próxima edición. No olvides suscribirte, darle un super like y nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho, te quiero, bye bye.